Viví el 2008. Creo que un gran punto ciego de esta administración será el desempleo. Ken, tienes unos $1,000 millones de deuda. ¿No te preocupa ese nivel de endeudamiento? Debido a la inflación y a la inteligencia artificial, no sé qué fuerza será mayor, pero tendremos un desempleo de 2 dígitos. Lo que vimos en la crisis de 2008. Eso es fatal. Digamos que tengo mitad deuda y mitad capital en una propiedad de 1 millón. Si tengo una inflación del 3%, la recibo sobre el millón y la mitad es dinero prestado. Así que realmente obtengo inflación sobre el dinero prestado, no solo sobre mi dinero. El valor de la propiedad sube a $1,030,000. Los 30,000 son tuyos, aunque la mitad de ese millón no la pusiste. Sí, correcto. Y eso lo pagan los inquilinos. La Fed dijo que su gran error en 2008 fue no actuar rápido. Si observas la estanflación de los años 70, la forma en que salieron fue subiendo las tasas de interés. Pero no podemos hacerlo por la deuda. Si el gobierno subiera las tasas, tendríamos una deuda negativa contra el país. No hay una salida fácil de la estanflación, más que... Ken, el mercado inmobiliario vive uno de los mayores cambios en Estados Unidos. Comprar una casa es casi imposible para millones. Las casas son caras. Las tasas hipotecarias son mucho más altas que en 2020 y 2021. Para ayudar a solucionar este mercado, el presidente Trump intenta hacer varias cosas. Busca facilitar que los bancos otorguen más préstamos. Está buscando vender parte de los terrenos públicos para construir más casas. Está buscando hacer más para lograr que la vivienda sea más asequible, incluyendo prohibir a las instituciones comprar casas mientras la economía se ralentiza y las ejecuciones suben. Quería hablarte de esto porque el año pasado compraste cerca de $500 millones en bienes raíces. ¿Te preocupa hacia dónde va el mercado de la vivienda y qué debería observar el estadounidense promedio? Hay un mercado muy distinto al hablar de multifamiliares frente a unifamiliares. Por eso, los 500 millones que compramos fueron en el área multifamiliar. Yo diría que son inquilinos, ¿cierto? Y las unifamiliares a menudo son los compradores. Tienes compradores y tienes inquilinos. Y yo pasé por el 2008. Y en el 2008 tuvimos 2.3 millones de ejecuciones, 2.9 en 2009 y 2.8 en 2010. Pasamos por 7 millones de ejecuciones en ese periodo de 3 años. Y lo que ocurrió después, creo que nos preparó para hoy. Por eso volví. Lo que pasó después es que todos estaban asustados. Los bancos tenían los inmuebles. Los precios bajaban y algo masivo no pasó, y es que no construimos muchas casas. Fuimos de 1.4 a 1.5, viviendas en construcción cubriendo la formación de hogares. Durante eso, previo a eso, a menos de 500,000 casas construidas. Así que lo llamaré 1 millón menos, ¿verdad? Cada año, mientras la economía se recuperaba y había tantas casas, el MLS, ¿verdad? Como imaginas, los precios bajan. Los constructores no construirán. Es de 2008 a 2012. Sí. Y pienso que eso prepara el terreno para donde estamos hoy. Y esa es la razón por la que volví, porque ese periodo fue extraño. Los bancos no prestaban, los constructores no construían. ¿Por qué lo harían? Hay tanto inventario en el MLS, pero una cosa que sucedió fue que la formación de hogares siguió adelante, la gente seguía naciendo, yendo a la universidad, y todo continuó hasta que la población creció. Tenemos este tiempo extraño donde estábamos subabasteciendo el crecimiento poblacional y la formación de hogares. Aún no nos hemos puesto al día. Esa es la gran diferencia con el 2008. En 2008 no había capital en las casas cuando las ejecutaban. Hoy hay mucho. Esta gente tiene mucho capital. Es un poco diferente. Y seguimos con poca oferta. Y por eso necesita haber algo que ayude a la asequibilidad.
Y realmente estamos dependiendo del reporte entre 4 y 5 millones de viviendas por debajo de ese periodo de tiempo. Eso es unifamiliar, condominio, multifamiliar, todo en un mismo grupo. Y así, creo que las cosas de las que habla el presidente Trump son definitivamente necesarias. No sé cuáles se quedarán, pero necesitamos más oferta, porque lo único que baja los precios es tener muchas opciones. Cuando un consumidor tiene muchas opciones, los precios disminuyen. Y ese es el problema, que no las tienen en este momento. Y es una especie de problema heredado que no terminamos de resolver. Casi lo logramos, estábamos ahí. Y luego llegó la pandemia. Y todo se interrumpió. Luego llegó la inflación y las tasas de interés subieron. Así que ha habido todos estos factores para que, supongo, muchos constructores se hayan retirado. Entonces, lo que yo me preguntaba es, que los precios de las casas bajen suena bien porque si quiero comprar una casa, finalmente es más asequible porque puedo pagarla. Pero no es tan bueno para las personas que ya poseen las casas. Porque si poseo una casa de $400,000, que es lo que pagué por ella, y ahora la casa baja a $350,000, podría estar bajo el agua o al límite sin capital porque mucha gente compró casas con 3% de capital o muy poco pago inicial. ¿Qué sucede entonces si los precios de la vivienda caen? ¿Cómo equilibramos eso? Sí, eso pasó. Espera, ya recuerdo. La gente devolvía las llaves al prestamista y se mudaba a alquileres. ¿No preocupa que eso pueda pasar? Sin duda, sí. La diferencia es que había 4 o 5 millones de casas en el mercado entonces. Hoy solo hay 1 millón. Y tenemos más gente. Es evidente que la población ha crecido y hay muchos más hogares desde ese periodo de tiempo. Así que eso es un problema. Pero además, tenemos lo que llaman capital imputado, ¿verdad? Hay capital en sus casas. Si compraron en 2021, tienen mucho capital. E incluso en 2022. Eso fue diferente. Ellos no tenían nada. Dieron el dinero de entrada y luego el precio bajó del valor del préstamo, por lo que no tuvieron otra opción. No olviden que en 2008 muchos préstamos eran sin pago inicial. Por eso la gente podía entregar las llaves fácilmente, ya que no tenían nada invertido salvo sus cuotas mensuales. Hoy en día los bancos son mucho más estrictos, así que la gente da un 5 o 10% de entrada. En una casa de $400,000 o $500,000 es mucho dinero. Y no necesariamente van a encontrar un alquiler más económico que su hipoteca, sobre todo si tienen esas tasas de interés más bajas. Hay un freno para que la gente simplemente se vaya. Creo que la parte difícil hoy en día es que, como la vivienda es tan costosa para el estadounidense promedio, la gente está descartando la idea de ser dueña de su casa, al menos hasta ser mayores. Más gente alquila perpetuamente hasta el punto de que... Bueno, ¿alguna vez querrían ser dueños de una casa? ¿Crees que es un cambio de cultura? Por eso compramos lo que compramos, apartamentos el año pasado, y entonces me acuerdo de cuando cada presidente, llámalo azul o rojo, realmente no importa, suele estar enfocado en la vivienda. Suelen enfocarse en la asequibilidad. Así que si echamos la vista atrás para ver si fue Clinton, Bush, Obama o cualquier otro, todos buscaron el sueño americano, ¿verdad? Que la gente tenga casa y entonces, ahora eso en algunos casos ha sido problemático, pero bajo el gobierno de Obama llegamos al 69.2% de tasa de propiedad. Es la más alta, estamos al 69%, fue cerca del colapso, sí, lo fue, sí. Lo que pasó, como recuerdas, es que la construcción creó la burbuja y estalló. Fue creada por programas de vivienda de las dos administraciones anteriores. Una de Clinton y otra de Bush. Así que, eso pasó. Obama cargó con eso. Pero estábamos al 69%, y el otro lado es el 31% de inquilinos. Yo estaba en viviendas múltiples. Era propietario entonces. Debió ser difícil. Fue difícil. Los constructores decían, ¿por qué alquilar si puedes comprar?
sacaban a la gente de los alquileres. Bien. Siempre ha habido un tira y afloja entre ambos. El alquiler estaba al 61% y la propiedad al 69%. Luego, al bajar a 68, 67, 66, 65, donde está ahora, esa gente volvió al alquiler de lo que hablabas. ¿Y qué hizo eso? Lo que hizo fue poner toda esta presión sobre los alquileres, ¿verdad? Porque tuviste a millones de personas mudándose al lado del alquiler. Y a tu punto, ahí es donde estamos ahora. Tenemos este problema donde hay un problema de asequibilidad para comprar porque los precios están en el rango de 400 y las tasas están al 6,5, digamos, donde es mucho más barato alquilar que comprar ahora. Yo creo firmemente que el apartamento debe ser un paso a la propiedad. Deberías ir como tú y yo hicimos. Vas, creas crédito, ahorras algo de dinero, das tu pago inicial y entonces ya estás en el juego. Pero eso desafortunadamente está muy fuera de equilibrio ahora. Pero en este momento crucial, la mayoría de compradores tiene alrededor de 40 años y debe tenerse en cuenta la hipoteca a 30 años. Así que eso los pone pagando su hipoteca alrededor de los 70, lo cual es más tarde en la vida, pero aún razonable. Si eso sigue subiendo, afectará la tasa de propiedad. Porque, ¿por qué a los 45 o 50? ¿Querría una hipoteca de 30 años para terminar a los 80? Así que creo que estamos en este punto de quiebre donde si la gente no puede, si empiezan a comprar aún más tarde de lo que ya lo hacen, creo que ni siquiera aspirarán a ello. En ese sentido, parece que podríamos estar ante un colapso inverso al de 2008, que fue un colapso en el mercado inmobiliario. Pero si hoy en día todo el mundo alquila y mucha gente construye para alquilar y hay alquileres por todas partes, y tratamos de construir más viviendas unifamiliares, podría haber un punto donde la gente diga, está bien, ahora es más barato para mí ser dueño, ya no voy a alquilar, y empezamos a ver que la marea cambia y ahora la gente pasa de alquilar a ser dueño y ahora todos estos alquileres que se han construido actualmente se enfoca más en construir para alquilar, no tanto en la compra de propiedades. Me preocupa que tengamos una inundación de alquileres vacíos y los propietarios en problemas. ¿Es un riesgo que te preocupe? Sin duda. Y te diré, soy un constructor de viviendas multifamiliares, así que te diré qué pasó desde nuestra perspectiva, cuando las tasas eran muy bajas, digamos antes del año 2022. Hubo muchos proyectos, como es natural cuando las tasas están bajas, es cuando la gente construye más. Lo que se entregó en los años 24 y 25 fue un máximo histórico de 50 años. Para multifamiliares, 50 años, más de 500,000 unidades llegaron a Estados Unidos, por todas partes, ¿verdad? Atlanta, Phoenix, Dallas, Detroit, por doquier. Eso se basó en dinero barato. Cuando la Fed subió las tasas a finales del 22 por la inflación que llegó a un 9.1 en junio del 22. Los constructores frenaron porque el pago de hipoteca o costo de deuda constructiva, el mayor costo que tenemos al construir es la deuda. Cuando la deuda subió del 4 al 9% para obra nueva, todos frenaron. Así que tuvimos un descenso importante en los inicios de obra nueva, en, digamos, 23, 24 y ciertamente 25. Y lo que estás viendo ahora es este retraso de proyectos que iniciaron, tenían fondos o empezaron. Algunos proyectos toman años, ¿no?, para construirse. Verás cómo se termina. Y a tu punto, terminan en un momento extraño donde sus costos han sido mucho más altos por la inflación. Los costos de deuda han sido mayores por la Fed, pues no puedes fijar un préstamo de construcción, porque no hay propiedad, ¿no? Es solo terreno. Sí, los préstamos de construcción son variables. Como un ajustable. Sí, mucho, porque todavía no hay estructura, ¿verdad? Puedes fijarlo una vez que se estabiliza,
De todos modos, tenemos esta pequeña ventana donde tienes todo este producto que llegó al mercado y afectó el mercado desde un punto de vista operativo. Conociste a mi directora de operaciones, Shannon, hace un minuto. Ella está teniendo muchos problemas para mantener el lugar ocupado, ¿verdad? Porque hay mucha competencia. Todo esto nuevo es perturbador. La oferta ofrece muchas opciones. Cuando los inquilinos tienen opciones, los alquileres bajan, hay concesiones, costos de marketing y todas esas cosas que dificultan administrar una propiedad, así que es un gran momento para comprar. Es momento de comprar. Con ocupación baja y gastos altos, es el momento para comprar. Es terrible de ver porque es difícil. Pero como sabes, tenemos todo eso en casa. Entonces, es un arma de doble filo, sin duda, pero hay un retraso aquí. Y a tu punto, creo que lo que vamos a ver es este tema de la asequibilidad. Si se soluciona con Trump, hay un retraso. Tomará años antes de que realmente empecemos a ver algún tipo de impacto significativo. Y si se añade oferta, debería ser de ayuda. Pero ahora mismo, lo que vemos es una cantidad tremenda de personas que se ven obligadas al lado del alquiler. Y también vemos perturbaciones desde el punto de vista del propietario con mayor vacancia y gastos altos. Es un gran momento para comprar esas propiedades a largo plazo. Y que creo que la pregunta en la mente de todos, si simplemente destilamos esto porque existe la diferencia entre el multifamiliar y luego el unifamiliar. El multifamiliar pasa por un momento difícil, como dices, porque ha habido mucha construcción. Si eres un inquilino, es un gran momento para ser inquilino porque realmente tienes más poder de negociación porque los propietarios desafortunadamente ahora tienen que competir entre sí y están luchando en esa fase de la economía. Pero ahora, la pregunta que recibo todo el tiempo en nuestro boletín de resúmenes de mercado en mi canal de YouTube es, ¿debería comprar casa ahora o el mercado inmobiliario colapsará? Porque vemos lo que está pasando en la economía, como hemos estado hablando. Hay preocupaciones sobre lo que está haciendo el presidente Trump de que va a bajar los precios de las casas. Si alguien piensa en comprar casa, ¿es el momento de comprar o esperar a que bajen los precios? Bueno, creo que nadie sabe, ¿verdad? Así que para mí, te arriesgas si no compras ahora, te arriesgas a que los precios no caigan y sigan subiendo y te quedes fuera del mercado. Ahora, claro, podrías esperar y ver si los precios se suavizan, pero al final del día, como no entras al mercado, solo pagas renta y no llegas a ninguna parte. A mis clientes, como soy agente inmobiliario, les digo, intentemos negociar el precio ahora. Hay mucho poder de negociación en muchos mercados, incluyendo Phoenix, donde ves el precio y quizás logres 20, 30 o 40 mil de descuento. ¿Por qué no negocias eso ahora? Y no creo que la mayoría de la gente se arrepienta de tener casa 10 años después. No creo que la gente que compró en 2007, en 2017, cuando su casa valía más, digan, ojalá hubiera esperado a 2011, porque nunca se puede atinar al fondo. Así que creo que cuando trabajo con compradores primerizos específicamente, hay mucha duda y luego pierden oportunidades. Para mí, sigo comprando propiedades de alquiler. Acabo de comprar una el mes pasado. Por supuesto, sé que existe el potencial de que el mercado se debilite, pero busco ofertas ahora porque creo que hay excelentes oportunidades. Compra, no esperes. Digo compra, siempre digo negocia, no esperes. Añadiré algo. Al hablar de unifamiliares, como sabes, hay cientos de mercados unifamiliares. Así que hay mercados que están despegando ahora mismo. Phoenix ha bajado un 5%. Hay zonas de Florida que están a la baja. Hay zonas de Dallas que bajan. Pero hay zonas que suben, curiosamente. Áreas que siguen ajustadas. Vemos, no mucho, un 1, 2, 3% de crecimiento en unifamiliares. Así que creo que mucho depende de dónde, por supuesto. Y el ciclo de auge y caída, en mi opinión, es bastante predecible. Sí, para mí lo es. Empiezas a notar este ascenso muy acelerado. Con una subida rápida, es probable que haya una pequeña retracción. Y aquellos mercados que han mantenido la consistencia, como el de Daniel en Cleveland, Ohio,
El Medio Oeste ha sido muy consistente. Nunca tuvieron una subida ni un estallido real. Ha sido lento y constante. Hay áreas que se sobreconstruyen como siempre. Pero tienes que tener mucho cuidado con dónde vas a realizar tu compra. Sin duda, hay zonas en Estados Unidos donde yo no compraría. No invertiría en muchas partes de Florida ahora. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Bueno, porque experimentó un buen ascenso. Subió de esta manera. Creo que mucho de eso fue motivado por Airbnb y tasas bajas, por ejemplo. Y así empiezas a ver estos pequeños focos que se están retrayendo ahora mismo. Lo genial de la IA es que hay datos en todas partes. Debes revisarlos, claro, pero es interesante ver cómo algunos mercados funcionan muy bien en unifamiliares y otros están en regresión de 2 dígitos. No veo angustia en los vendedores. Creo que esa es la diferencia. En 2008, la angustia era de los vendedores por hipotecas ajustables. No podían pagar y no dieron entrada. Pero ahora, ya sabes, estos vendedores están bloqueados en tasas de interés súper bajas y no están angustiados. La gente vende conmigo siempre. Si la vendo por esto, genial, quiero comprar algo más caro, pero si no, está bien. Quienes están en apuros ahora son obviamente los inversores porque están en dinero duro. También mucha gente de Airbnb que entró pensando que ganarían 10,000 al mes. Su hipoteca es de 7 u 8,000 mensuales y no pueden costearla. Y eso es lo que se observa. Pero no veo esa angustia en el propietario promedio que compró antes de 2023. Simplemente no están en apuros. Y cuando no hay angustia, ¿sabes? No tienes tanto para vender, lo cual ya sabes va a aumentar tu oferta. Entonces, sobre el tema de la angustia, quiero hablar de la economía, específicamente de cómo se relaciona con el petróleo y los bienes raíces. Porque con lo que pasó en Oriente Medio, el petróleo subió y las preocupaciones son de nuevo. La inflación. Esa inflación será peor y no sabemos cómo aumentará el costo de vida. Al mismo tiempo, mucha gente espera que la Reserva Federal baje tasas porque tasas más bajas significan hipotecas más baratas. Pero si la inflación es alta, a la Fed le resultará mucho más difícil recortar las tasas de interés e incluso podría aumentar las tasas de interés, porque por primera vez escuchamos hablar de que la Reserva Federal podría subirlas en 2026, lo que nos lleva a la palabra con S, esta inflación, que realmente no hemos visto desde la década de 1970, y fue una época muy dolorosa. Quiero conocer tu perspectiva. ¿Veremos ese tipo de esta inflación? Y de ser así, ¿qué implica para el mercado de la vivienda y el sector inmobiliario en general? Creo que podríamos ver esta inflación. Estamos preparados para ello. A tu punto, ya sabes, la Fed no puede bajar las tasas ahora mismo debido a la marca de inflación, aunque van a querer hacerlo. Si observamos tradicionalmente lo que ocurrió en los años 70, los precios de activos subieron con la inflación, con el tiempo. Y mientras los precios suben, la gente pierde empleos. Y esa es la parte compleja que no creo que muchas personas logren comprender. Que tenemos los precios de las cosas subiendo mientras la economía está empeorando. Así que, ¿qué debería entender la persona promedio sobre eso? ¿Para qué deberían prepararse? Hemos hablado mucho sobre este problema y la estanflación, supongo. Significa que las cosas están estancadas con alta inflación y alto desempleo. Considero que uno de los mayores puntos ciegos de esta administración será el desempleo. ¿En serio? ¿Por la inflación o por la inteligencia artificial? Por la inflación y la inteligencia artificial, no sé qué fuerza será más impactante. Pero no cabe duda de que los empleadores adoptan cosas desde el servicio al cliente, desde un punto de vista administrativo, contable, de recursos humanos y de TI y marketing, claro. Hay mucha consolidación en marcha, usando tecnología con la misma gente y así. Creo que eso va a aumentar. Estoy oyendo muchas cosas sobre eso. Tenemos una conferencia importante que hacemos en agosto, llamada Limitless Expo. Y tenemos 3 expertos en IA. 2 de ellos dijeron que estaremos en 2 dígitos. Desempleo. Desempleo de 2 dígitos, como en la crisis de 2008. Es muy malo.
Desempleo. Tengo que procesar eso para ser honesto, porque personalmente no soy un tipo tecnológico, así que no lo veo como ellos. No soy conspiranoico, así que intento verificar esto. Pero creo que es algo real. Tengo un amigo que acaba de despedir a 5 personas y ahorró $400,000. Y dijo, pude tomar algunas cosas de IA e integrarlas en mi empresa usando a algunas de las mismas personas. Oigo más historias así, una aquí, 2 allá, 5 allá. Así que eso es, creo, algo que potencialmente viene. Y la inflación, por supuesto, es real. Y es precisamente por eso que amo los bienes raíces, porque Daniel mencionó anteriormente que si compras algo por $100,000 y atraviesas esta inflación elevada, no tienes que hacer nada. Solo espera a que la inflación actúe. Pero creo que entonces la preocupación es si compras una casa y te quedas sin empleo. ¿Qué pasa? Por un lado, los precios suben. Pero si el desempleo es un problema, la gente no podrá pagar sus hipotecas. Y creo que esa es la espada de doble filo, no sé qué ocurrirá. Pero luego tampoco pueden pagar la renta. Por lo tanto, pienso que el gobierno tendrá que intervenir. Es decir, la Fed dijo que su gran error en el año 2008 fue no actuar con mayor rapidez. Deberían haber actuado antes. Y creo que durante el COVID viste que actuaron de inmediato. Empezaron a enviar cheques a todos para bien o para mal. Es lo que hicieron. Y si empieza a haber un desempleo masivo, la gente debe pagar la renta o la hipoteca. Y la hipoteca no es necesariamente más costosa que lo que sería el alquiler. Así que personalmente creo que el gobierno se involucraría. Eso es interesante, porque ahora dices, vale. Hay inflación. Exacto. Vamos a solucionar este problema económico imprimiendo más dinero, lo cual realmente no arregla las cosas. Puede crear un problema mayor, que podría ser una crisis monetaria. Podría ser una crisis de deuda, en cuyo punto los bienes raíces podrían ser un gran protector. Pero alguien debe poder pagar esa hipoteca. Y supongo, ¿qué opinas sobre lo que le pasaría al dólar? ¿Hacia dónde se dirige la economía? Si observas la estanflación de los años 70, verás que la solución fue aumentar bastante las tasas de interés. ¿Hipoteca a los 15? Sí, 15 a 18%. Pero no podemos por la deuda. ¿En serio? Sí. La deuda es muy alta. Si el gobierno, ya sabes, aplicara esas tasas de interés elevadas, tendríamos una deuda negativa como país. Por eso no pueden hacerlo. No hay forma de salir de la estanflación salvo imprimiendo. Tenemos 39 billones de deuda. Para el gobierno, solo para aclarar lo que dices, la inflación es positiva porque significa que ellos reducen el valor de la deuda pagando con dólares más baratos. Y en este momento, nuestro segundo gasto más grande son los pagos de intereses para el gobierno. Y lo que dices es que si las tasas de interés suben para solucionar esta inflación como en los años 70, no podemos, porque los pagos de intereses para la deuda nacional son tan altos que no podemos pagarlos. Lo cual realmente me tiene ahora más preocupado que incluso antes. Sí, lo cual es, ¿cómo escucha eso la persona promedio ahora y cómo se protegen? ¿Significa que deben comprar casa pronto? Bueno, creo que obtener esa hipoteca a tasa fija, ya sabes, somos el único país con una hipoteca fija a 30 años. Otros dicen tenerla, pero es fija respecto a su tasa preferencial. Cambia con la preferencial cada 1 a 5 años. Si consigues hipoteca ahora con inflación alta, que todos aceptamos que tendremos, va a hacer que el pago de tu hipoteca sea más y más fácil de pagar con el tiempo. O si vives de alquiler, tus rentas se ajustarán con la inflación. Ya veo. Bien, entonces. Para combatir la inflación, la vivienda es buena si logras una hipoteca fija a 30 años, porque si hay inflación, ahora el pago de tu hipoteca se vuelve esencialmente menos costoso, porque esos $3,000 mensuales que pagas ahora valen menos porque el valor del dólar baja. Si las tasas hipotecarias bajan, puedes refinanciar y con suerte reducir ese costo. Sobre el tema de la deuda, quiero sacar una cuestión. ¿Puedes tener cerca de $1,000 millones en deuda? Pienso que esa cifra quitaría el sueño a muchos, asustaría a la gente.
¿No te inquieta ese nivel de deuda y lo que implica si no puedes pagarlo? Vale. Bueno, un par de cosas. Cuando la gente piensa en deuda mala. Es una distinción importante. ¿Qué es deuda mala? Es algo como la deuda de tarjetas de crédito o quizás algo que compras y pierde valor, ¿cierto? Así que clasifico las cosas y para mí, la deuda mala es algo que alguien no paga. Así que cuando pienso en deuda buena, pienso en usar el dinero del banco para adquirir un activo que otra persona paga. Tenemos 10,000 unidades. Por lo tanto, nuestros inquilinos, si los gestionamos bien, pagan nuestra deuda cada mes. La otra cosa es, también creo que al pensar en deuda, piensan en alto apalancamiento y riesgo. Tenemos muchas propiedades con un 30 o 40% de préstamos sobre valor. Creo que toda nuestra cartera está en los 60. Así que estamos en los 60 bajos, lo que significa que tenemos un 40% de capital, al menos en la mayoría de activos. No estamos muy apalancados, pero usamos deuda para apalancar posiciones, claro, pero lo pagan los inquilinos. Si tengo un inquilino que me paga $1,500 mensuales, parte de esa renta, paga la hipoteca. Paga los gastos y paga servicios, impuestos y todo eso, y esperas que también genere flujo de caja. Pero nuestros inquilinos son valiosos. Son codiciados en nuestra empresa porque le pagan a todos. Nuestro trabajo es mantener las propiedades con una ocupación alta y asegurar una experiencia increíble donde viven. Es gestión básica, pero mientras mantengamos estas propiedades bien ocupadas, entonces estamos bien. La ocupación de mis propiedades tendría que bajar a los 60 o 70% para que yo no pueda pagar las hipotecas. Por eso no están muy apalancadas. ¿Dirías que tener deudas te ayuda a generar más dinero? Lo diría, sí. La razón precisa es, digamos que tengo 50% de deuda y 50% de capital en una propiedad de $1 millón. ¿Es multifamiliar? Claro, sí. Podría ser una oficina comercial, local, multifamiliar o un edificio de 4 unidades. Podría ser de todo. Pero digamos que das 50% de entrada y tienes 50% de deuda. Y mucha de mi deuda ronda el 5% y algo está en el 4%. Eso fue hace tiempo, pero hicimos muchas cosas el año pasado al 5,5%. Así que el costo del capital o el costo de la deuda era de cerca del 5,5%. Si tuviera una inflación de, digamos, 3% sobre ese millón, lo gano sobre el millón. Y la mitad es prestada. Así que obtengo inflación sobre el dinero prestado, no solo sobre mi dinero. Si el valor de la propiedad sube a $1,030,000, los 30,000 son tuyos, aunque la mitad de ese millón ni siquiera la pusiste. Sí, correcto. Y eso lo pagan los inquilinos. Los inquilinos están pagando el préstamo cada mes. Y si se gestiona correctamente, los inquilinos pagan el capital. Ese es el punto. Obtengo la inflación sobre todo y luego recibo beneficios fiscales mediante la depreciación y otras cosas para compensar el ingreso ordinario. Así que, para mí, el sector inmobiliario es una cobertura inflacionaria pagada por otros con dinero ajeno mediante deuda. Así que, todos saben cómo funciona un banco, pero si tienes $1 millón en el banco, es un problema para ellos. Porque el banco te debe intereses. Si te pagan un 2 o 3%, deben prestármelo al 4 o 5. Si no, solo tienen un gasto. Así, es dinero de otras personas, solo que en forma de deuda. Seguir la economía no es fácil. Y con tantas cosas locas ocurriendo es muy difícil no involucrarse en el caos político, por eso creé Market Briefs. Es un boletín informativo gratuito para inversores que analiza la economía sin política ni rodeos. Es una lectura rápida de 5 minutos.
Desglosamos lo que ocurre en la economía, el mercado inmobiliario, bursátil, cripto y global en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Es leído por cientos de miles de inversores cada mañana. Como beneficio adicional, al registrarte en Market Briefs, que es gratuito, recibirás mi clase magistral de inversión, donde te enseño cómo comenzar a invertir y encontrar oportunidades ocultas antes de que sean noticia. Te mostraré el marco exacto que mi empresa usa para investigar oportunidades de inversión. Si deseas obtener la clase magistral de inversión y Market Briefs gratis, solo tienes que registrarte. El enlace está en la descripción abajo. Quiero retomar lo que dijiste un par de veces, si se administra correctamente. La razón por la que quiero mencionar esto es porque algunas de las mejores propiedades que he comprado fueron de otros inversores con demasiada deuda y no pudieron pagar. Los bancos embargaron la propiedad y la vendieron con un descuento importante. ¿Qué sucedió? Porque creo que se relaciona con lo que decías. Si se gestiona bien, ¿qué significa eso? Creo que todos que piensa en invertir en bienes raíces como comprar y poner inquilinos. ¿Cuál es la diferencia entre eso y tener $1,000 millones en deuda en tus bienes raíces y no perder el sueño? Existe una ciencia. Primero quieres adquirir una propiedad donde sea difícil tener casa cerca. Un ejemplo, tenemos una propiedad en Plano, Texas. Plano, Texas, es un suburbio rico de Dallas y está al norte de Dallas, pero las casas en el área cuestan $1, $2, $3, $4 millones y tenemos un edificio de apartamentos ahí mismo. ¿Por qué comprar ahí? Porque tiene un distrito escolar increíble y es asequible. Por lo tanto, diriges tus inversiones hacia mercados y lugares donde la gente realmente desea estar. Y también, por otro lado, cometí un error una vez, más de una, en Oklahoma City, donde compré una propiedad con casas al lado de $200 o $300,000. La gente, al ahorrar dinero, se mudaba al vecindario de al lado. De repente, comprar es saber dónde y por qué. Y buscas esa presión, esa es la primera cosa. No puedes depender totalmente en solo comprar algo. Debes comprarlo en el lugar correcto y tiene que haber muchas razones del por qué. Cometimos numerosos errores. Sin embargo, aprender de ellos nos hace más pulidos y experimentados. Y entonces, para mí, mientras estemos en mercados que los inquilinos busquen, que no estén sobrepoblados y tengan flujo de caja, nos gustan a largo plazo. Como en el ejemplo de Plano, estamos en uno de los mejores distritos escolares de Dallas. Si no tienes los medios y tienes familia, te mudas a una propiedad nuestra, porque quieres que tus hijos estén en ese distrito escolar, por ejemplo. Pero hay todo tipo de razones, ¿verdad? Solemos buscar propiedades que estén ubicadas en áreas con alto empleo y alto crecimiento poblacional. Quizás sea un área de destino, como donde a la gente le gusta ir de vacaciones de verano, o un distrito escolar, o lo que sea. Hay muchos factores a considerar al comprar algo. Y si haces todas esas cosas correctamente, tendrás una ocupación relativamente alta. Por lo tanto, toda nuestra cartera actual es del 96%. ¡Wow! Hoy esperamos mantenernos ahí y no es fácil. Debemos ofrecer concesiones y hay cosas. Y la siguiente oleada de nuevas construcciones intenta atraer inquilinos de las propiedades actuales, por supuesto, como cabría esperar. Es un momento más difícil que hace unos años. Así que esa es parte de la razón por la que me gusta tener la administración de propiedades interna, como acabas de conocer a algunos de esas personas. Pero háblame de impuestos, porque dijiste algo muy interesante que pasaste por alto. Y quiero profundizar realmente en eso porque es un gran impulsor de ingresos para algunos inversores inmobiliarios, que es que dijiste que la deuda también puede ayudarte a ahorrar impuestos. Ahora, no sé si sabes esto, pero soy abogado con licencia, y cuando fui a la Facultad de Derecho, estudié mucho sobre impuestos.
Y más concretamente, me especialicé en impuestos de sociedades, y antes de que empezara esa clase, mi profesor nos envió un correo electrónico para leer un artículo sobre cómo los ricos evaden impuestos. Y me pareció muy interesante porque lo que realmente trataba era de cómo los ricos evitan los impuestos. ¿Qué es la diferencia entre evitar y evadir? Porque evadir es ilegal, incluso si vas a la cárcel. Evitar impuestos es: aquí tienes el reglamento del IRS, sigue lo que dice el reglamento y puedes pagar más o menos impuestos según lo que dicte. Y lo que creo que mucha gente no comprende es: tú no hiciste el reglamento del IRS. Lo usas para pagar menos impuestos. ¿Podrías hablarme de qué significa eso para ti, deuda e impuestos? Cada administración ve los impuestos distinto, quién debe pagarlos y todo eso. Lo correcto es mirar el reglamento que tengan, míralo. Una de las cosas que estamos viendo con esta administración es una gran llamada zona de oportunidad. Una zona de oportunidad es un buen concepto. Se propuso para Trump en 2016. Pero básicamente tomó miles de zonas en todo el país y dijo: estas son áreas que necesitan capital. Y suelen estar en las afueras de la ciudad o zonas como las de Detroit. Son zonas de oportunidad básicas. Si alguien pusiera mucho dinero en esta área, revitalizaría el área. Ese es el punto de la zona de oportunidad. Esa única cosa que existe en este momento, lo que es un diferimiento de ganancias de capital. Eso es. Entonces, ¿Ganancias de capital? si adquiero algo por 1 millón y lo vendo por 2, puedo obtener una ganancia de $1 millón. Podrías tomar eso e invertirlo en estas zonas de oportunidad y patear la lata por el camino y no tener que pagar impuestos. Si reinviertes en estas zonas de oportunidad, y así estas son formas que, ya sabes, usamos para poder gestionar una salida de propiedad, una ganancia de capital. Tengo una propiedad en zona de oportunidad ahora que mi socio Ross encontró. Al salir de inversiones y obtener beneficios, tienes un problema de ganancias de capital. Puedes invertir ese dinero en estas zonas. Tengo otra que se llama depreciación de bonificación, que consiste en una deducción del 100% en el año en que se realiza. Esto es para petróleo y gas. Es para todo tipo de cosas. Acabo de comprar un montón de vallas publicitarias digitales. Una valla digital es literalmente una pantalla plana en el cielo junto a una autopista. Hay una ciencia en esto. Pero el punto es que pudimos cancelar un 98% de la compra completa. ¿Qué significa eso de deducir? Porque creo que es un término muy utilizado, pero no muy comprendido. Te lo explicaré exactamente. Compramos una valla publicitaria digital en Columbus, Ohio. Digamos que costó $1 millón. Tuvimos una deducción de $980,000 ese año. Y una cancelación significa que se resta de tus ingresos para luego ajustar tus impuestos. Porque normalmente cuando voy y compro un reloj, gasto $10,000 en un reloj o $10 en un reloj, lo que sea. No puedo cancelar nada de eso. Cuando vas y compras una valla publicitaria, puedes deducir casi todo el precio de compra gracias a esta depreciación acelerada. Se llama depreciación acelerada, sí. Los aviones son lo mismo. Si compras un avión personal y lo usas para negocios, lo que sea que pagues por él, incluso si lo financias, puedes deducirlo el año de compra. Es casi una inversión gratis. Bueno, te endeudas y estás invirtiendo, pero obtienes la compensación fiscal. Algunas personas dirían, ya sabes, siempre quiero asegurarme de que haya flujo de caja. Como en los carteles. Sabes, busco anunciantes y comprar algo con flujo de caja. ¿Cuánto dinero te deja un anuncio de $1 millón? No conozco a nadie en ese sector, no tengo ni idea. Bueno, soy nuevo en esto. Creo que compramos 8 el año pasado y generan de 20 a 30,000 al mes. Cada uno, eso es asqueroso. Bruto, antes de gastos.
Pero no hay tantos gastos. Hay costos de ventas, seguros y otras cosas por el estilo. Dices que al comprar una valla de 1 millón, obtendrás de 200 a 300 mil dólares. Sí, claro, haremos probablemente un 17 o 18% de efectivo sobre efectivo después de los gastos. Eso suena como una oportunidad increíble y nunca antes vista que, digo yo, nunca pensé en invertir, pero Lo interesante es que empezamos hablando de la ley fiscal. Lo encontré así. Dije, ¿qué me permite hacer la ley fiscal legalmente? Y una de esas son las vallas. Si miras, las vallas caen en la categoría de depreciación adicional, al igual que muchas otras cosas. Así que si inviertes en petróleo y gas y construyes un pozo que yo no hago, eso también entra en esa categoría. Ya sabes, así que lo encontré así y luego trabajé hacia atrás. Empecé con el problema fiscal, trabajé en ello y entré al negocio para compensar mis impuestos personales. ¿empezaste por eso porque tenías una gran factura fiscal? Sí, bueno, sí. Y si sales de bienes raíces, si compras y vendes como nosotros, tenemos algunas obligaciones fiscales y pagamos una buena cantidad de impuestos, pero siempre intentas, ¿verdad? Bueno, creo que debo investigar las vallas. Quiero hablar de 2 cosas más. Comprar una casa y una propiedad de alquiler. Daniel, eres agente inmobiliario. Adquirir una casa ha sido muy difícil tras la pandemia por diversas razones. Después de la pandemia, era un mercado de vendedores donde, si comprabas una casa, competías duramente con ofertas por encima del precio solicitado. Ni siquiera conseguías inspecciones de viviendas. Hoy estamos en un punto donde es caro comprar una casa y muchas personas esperan al margen porque no saben si pueden costear una casa. ¿Qué debería alguien que quiere comprar una casa? ¿Con qué debería estar preparado? ¿Cuánto dinero debería tener? ¿En qué debería pensar? ¿Qué tipos de casas? ¿Y qué errores comete alguien que nunca ha comprado una casa? Para que no tengan que cometer esos errores al escuchar a un experto como tú. Diría que lo primero es ser realista con lo que vas a comprar. Creo que mucha gente quiere la casa de sus sueños de inmediato y no puede pagarla. Y no compran nada. Y creo que cuando haces eso, te retrasas más y más en poder permitirte algo. Porque aquellos que tenían una primera vivienda antes de 2020 podían vender su casa y comprar la que querían, porque no era un paso tan grande. Y creo que en segundo lugar, la gente necesita ser creativa. Hay formas de pagar un pago inicial. Existen programas locales que ofrecen algunos lugares. También está el house hacking, que creo que está muy subutilizado, especialmente si eres joven y buscas comprar. Si compras una casa de 4 cuartos, puedes rentar los otros 3 mientras vives ahí. Es difícil si tienes familia, pero los jóvenes pueden entrar a estas casas. Conocemos a muchos jóvenes haciendo esto, ahorrando para el pago inicial, comprando una casa y metiendo a 3 amigos que les pagan renta. Y luego tienen una hipoteca muy baja que pueden pagar. Con el tiempo, cuando ganas más dinero y ocurre la inflación, podrás permitirte esa casa solo y sacar a la gente. Pero sé que suena fuera de lo común para quienes hemos tenido casas por mucho tiempo. Pero con estos precios tan caros, la gente necesita opciones diferentes. Otra opción que la gente no usa es la renta con opción a compra. No se acercan a los vendedores con esa estrategia, y creo que hay muchos vendedores ahora, especialmente porque las casas no se venden, que lo considerarían. Básicamente, la renta con opción a compra es pagar renta más un gasto adicional para ahorrar para el pago inicial al dueño, y luego eventualmente compras la casa. ¿Una casa para rentar? No las verás anunciadas. Tendrás que acercarte a los vendedores y mostrarles el beneficio. El beneficio ahora es que pagaré el precio que pides, aunque tu casa lleve tiempo sin venderse. Y tampoco tienes tanta responsabilidad fiscal porque puedes deducir parte de eso con el tiempo mientras te pago año tras año hasta que compre la casa. Si van a tener un problema fiscal, Si trabajo con un agente, ¿debes saber qué es eso? depende de la gente.
Bueno, el problema con muchos agentes, y por eso debes encontrar uno bueno, es que podrías pedirle a 100 personas que hagan eso y quizás solo una diga que sí. Así que necesitas a alguien que no le importe esforzarse contigo para encontrar esa aguja en un pajar. Pero es que realmente, ¿sabes? El gran error que los compradores están cometiendo ahora mismo es que no están haciendo nada de esto. Esperan a que bajen los precios. Y creo que, aunque se vea algo de suavización en algunos mercados, ni siquiera importará, porque luego pensarán que los precios van a caer aún más. Están congelados en un estado donde temen tanto pagar de más que no hacen ningún movimiento. Hay muchas cosas que puedes hacer ahora. Si no quieres ser creativo y solo quieres comprar una casa más barata, busca al vendedor que acepte tu precio. Los hay, están ahí fuera. Trabajo con muchos inversores que hacen esto. Veo los tratos que consiguen y los que consigo yo. Y luego tengo a los compradores primerizos que dicen, la casa cuesta 470,000. Es demasiado, voy a pasar. ¿Por qué no haces una oferta de 440,000? Probablemente no acepten. O si la aceptan, sigo sintiendo que ahora podría costar 420,000. Es como una parálisis por análisis. Tienen tanto miedo de que el 2008 vuelva a ocurrir. Y no creo que estemos en el panorama de 2008 ahora mismo. No puedes predecir 5 o 10 años hacia el futuro. Solo tienes que comprometerte con un pago hipotecario que puedas permitirte. Imagina hace 10 años, si tu alquiler nunca hubiera cambiado, sería fácil pagarlo hoy. En eso debe pensar la gente. Quiero hablar de el pago de la hipoteca, qué puedo permitirme y qué casa puedo comprar. Pero primero quiero hablar de trabajar con un agente inmobiliario, que es un tema candente últimamente. Porque número uno, hubo muchas regulaciones sobre que no tienes que pagarle a un agente inmobiliario o que el vendedor ya no va a pagarle al agente. Entonces, si estoy comprando una casa, necesito un agente inmobiliario porque puedo entrar simplemente en Zillow y ver qué casas están a la venta. Y quiero decir, ¿necesito un agente para ver la casa? Sí, y el tema es que los vendedores en casi todos los tratos siguen pagando los costes de la gente. No están obligados legalmente, pero lo hacen porque es un mercado de compradores. Solo tuve un trato donde el vendedor se negó a pagar mis costes. Podríamos haberlo negociado, pero realmente querían la casa. Creo que hay dos cosas. Hay agentes que solo abren puertas y enseñan casas. Depende de ti decidir qué precio pagar, pero hay agentes que negocian por ti. Si alguien quiere una casa de $400,000, ¿qué dinero necesitan? ¿Qué pago inicial deben tener? Y supongo, ¿cuándo pueden permitirse esa casa? Debes entender tu pago mensual. Me he encontrado con esto mucho últimamente, y por eso es importante quién es tu prestamista, porque puede ser aprobado por, ya sabes, cualquier cantidad. Pero debes poder pagar la cuota mensual. Además, tienes gastos de comunidad, impuestos y seguros. Debes ahorrar para reparaciones. No puedes vivir al día al ser propietario de una casa. Así que creo que esa es la cosa número uno. Es que realmente tienes que entrar en esto y conocer tu presupuesto, tus finanzas y saber cuánto quieres permitirte, calculando todas esas cosas. Que solo tengas que dar el 3 o 5% no significa que debas hacerlo. Tienes seguro hipotecario si no das el 20%. Eso se suma a tu hipoteca cada mes. Así que tengo personas que tal vez tienen el 20%, pero no quieren poner todos sus ahorros en el pago inicial. Y eso está bien. Pero debes calcular lo que pagas de seguro hipotecario. Eso suma mucho, especialmente ahora que los precios son más altos. Pero diría, aunque no necesariamente consigas la casa de tus sueños de inmediato, encuentro que las personas que compran donde quieren vivir son más felices a largo plazo. Comprar una casa más pequeña donde quieres vivir frente a una grande donde no quieres vivir, encuentro que esas personas en un par de años se están arrepintiendo de que no compraron en la zona que querían. Rara vez veo gente que compra una casa pequeña en la zona que quiere y la arregla con el tiempo. No tienen tanta urgencia por vender, están más contentos. Ubicación, ¿no? Como digo en bienes raíces. ¿Y las propiedades de alquiler? Si alguien está viendo esto, tienen de $10,000 a $50,000 ahorrados y les gusta la idea de invertir en bienes raíces, oyen hablar sobre el flujo de caja, oyen sobre beneficios fiscales. ¿Tienen suficiente para su primera inversión?
¿Y cómo recomendarías que lo hicieran? Sí, creo que muchas veces cuando trabajo con inversores, ellos no quieren invertir por apreciación. Y no creo que sea una buena idea invertir por apreciación. Explícame eso. ¿Qué alternativa hay? Significa comprar una casa por $400,000 con flujo de caja negativo mensual. Pero simplemente voy a superar eso y mantenerla durante 5 años y luego voy a venderla por $500,000 y voy a ganar dinero, flujo de caja. La alternativa es el flujo de caja. Sea cual sea la entrada, 10, 20 o 30%, necesitas retorno mensual. Y luego puedes conservarlo y esperar que se revalorice. Pero aunque no ganes esa plusvalía, no pierdes dinero. Porque me encuentro con casos como el de un cliente que tiene un Airbnb y paga una hipoteca de $7,000 mensuales. Él pensaba que ganaría más que eso con el alquiler del Airbnb, pero no es así. Entonces, sucede que te atrasas en los pagos de la hipoteca o tal vez tienes que buscar un segundo empleo para mantenerte al día. Pero entonces empiezan los problemas. Se rompe el techo, tienes periodos de vacancia, quizás los inquilinos se van y pasas 3 meses sin alquilar. Y de repente tienes todos estos gastos extra, estás muy atrasado, muy estresado y odias todo lo relacionado con tener una propiedad de alquiler. Y la vendes perdiendo. Y no vuelves a invertir jamás. Es una pésima estrategia. Debes asegurarte de tener un fondo de reserva y flujo de caja, ahorrando dinero mensualmente. Así que aunque no ganes mucho dinero con la propiedad, está bien. Pero si el techo se rompe, tienes el dinero ahorrado porque has estado guardando dinero cada mes. Si hay vacancia, no importa. No aceptes a un mal inquilino solo por llenar el lugar. Simplemente tienes un mes sin efectivo, sin dinero entrando, y eso está bien porque tienes ahorros. Creo que lo más importante para los nuevos inversores es asegurarse de que la propiedad en la que invierten tenga sentido y genere flujo de caja. ¿Qué cantidad de flujo de efectivo podría esperar si dispongo de $10,000 ahorrados actualmente? ¿Qué debería buscar como inversor? Depende de dónde inviertas. Una casa de $150,000 en el Medio Oeste cuesta $400,000 en Arizona. Y aunque los alquileres varían, no lo hacen tanto como los precios. Así que realmente debes analizarlo. Es caso por caso. Sobre tu retorno. Invierto en el mercado bursátil. Está muy claro. Si una compañía reparte dividendos, puedo afirmar que esa acción me dará un 3% anual en flujo de caja, porque si compro $100 en acciones, recibiré $3. En los inmuebles, varía según la zona. Así que, si invierto en Phoenix y adquiere esta casa por $400,000, ¿qué porcentaje de pago inicial debería tener un inversor? ¿20, 30 o 50%? ¿O debería comprarla al contado la primera vez? No, depende de la propiedad. Recientemente compré una con un 30% de entrada y genera flujo de caja. A veces encuentras tratos con un 20%. Es más complicado que antes. Un 30% era una buena cifra en este mercado. Debes analizar cuánto aportas y de dónde proviene el flujo de efectivo. Debes recordar que en los bienes raíces no solo recibes flujo de caja, porque aunque la gente se enfoca en eso, el inquilino también está amortizando tu hipoteca. Como estrategia, a largo plazo, funciona como un plan de jubilación. Cuando la hipoteca está pagada, todo el ingreso se convierte en flujo de caja. Y al pagar la hipoteca, existe la estrategia BRRRR, que es comprar y rehabilitar. No recuerdo bien el acrónimo, pero básicamente generas capital en la vivienda y luego extraes más dinero mediante deuda. ¿Lo recomendarías? ¿O mejor seguir pagándola y tenerla libre? Ella le gusta tener sus casas pagadas. Sí, es mejor tener mis bienes pagados. Me parece una estrategia inteligente a largo plazo, ya que sé cuándo finalizaré los pagos. Y luego sé, con los números de hoy, lo que eso significa para mi flujo de caja. A Ken le gusta sacar dinero y, ya sabes, refinanciar la deuda y luego ganar dinero con, ya sabes. Sí, porque es libre de impuestos. Cuando estás, ya sabes, hemos hecho, este es todo mi modelo, es comprar algo, mejorarlo, y después añadir nueva deuda y retirar la inversión original. Así que en ese punto soy infinito, ya sabes, no tenemos ninguna inversión en el trato. Compraríamos una propiedad de 10 millones, 3 de entrada y 7 financiados. Y subiríamos el valor a 15 para pedir un préstamo de 10. Y recuperaríamos nuestros 3. Seguiríamos en el trato con 5 millones de capital y generaría flujo de caja
sin tener inversión en el trato. Así que esta es una. Nosotros personalmente tenemos varias propiedades que hemos refinanciado 3 o incluso 4 veces. Y las hemos tenido por 15 o 20 años. Y hablaste sobre este concepto de retirar el dinero sin pagar impuestos. Pero solo si la propiedad sube de valor. Y dijiste que trabajas para subir el valor de la propiedad. Sí. ¿Cómo pasaste de 10 millones a 15 millones? Sí, pues antes de comprar, tenemos una estrategia para mejorar y crear valor. Te daré ejemplos reales. Acabamos de comprar una propiedad que el dueño tuvo durante 25 años y nunca había renovado los interiores. Así que al entrar, literalmente verás interiores de 25 años, electrodomésticos y alfombras originales, todo lo que esperarías ver. Obviamente, al renovar las unidades las pintan y hacen cambios, pero es una oportunidad real para entrar y gastar tal vez entre 6 y 8 mil dólares y mejorar las encimeras, los pisos y cambiar los electrodomésticos por acero inoxidable, instalar fregaderos y accesorios nuevos. Así que eso es valor añadido. Así que una oportunidad así, cuando la encuentras, y toda mi carrera se ha construido sobre esto, es cuánto más alquiler puedes obtener por algo que está completamente renovado. $125 al mes en ese caso. Más. Recibirás $125 extra tras las reformas. Sí, eso añade valor y ya sabes, hay numerosos ejemplos. Otra táctica era buscar edificios de apartamentos que contaran con conexiones pero sin lavadoras ni secadoras. Esto es en todas partes, todavía existen por doquier. Es muy común que un constructor instale las conexiones pero no ponga las máquinas. Así que buscábamos esas propiedades, digamos una de 200 unidades. Comprábamos 200 parejas de lavadoras y secadoras como parte de la inversión. Las poníamos en cada apartamento. Cada inquilino tendría lavadora y secadora. Y lo único que debíamos hacer era comprar los equipos para ellos. Y luego, cuando renovaban su contrato, las usaban gratis. Al renovar, subíamos entre 25 y $50 mensuales porque no debían ir a usarlas de monedas. Mucha comodidad, todos ganan. Esos son varios tipos de valor añadido. Antes de comprar algo, te cercioras de que existe una razón para generar valor en el activo, sea lo que sea. Hay muchos ejemplos así que hemos hecho. Es todo un plan. Al comprar algo tienes un plan completo para mejorar su valor. La segunda parte es que si subes los alquileres, digamos, $250 anuales, el valor de la propiedad sube por eso. Sí. ¿Podrías hablar de eso? ¿Cómo hace ese aumento de renta que suba el valor? Sí. Para los que saben qué es el NOI, o ingreso operativo neto, son simplemente rentas menos gastos. Eso es todo. Si tus ingresos aumentan y tu NOI aumenta más veloz que los gastos, el banco que te financia estará feliz porque te prestan basándose en tu NOI. Conocen tus entradas y salidas de dinero y te otorgan préstamos porque el inmueble paga la deuda, no tú. Siempre observan la operación del inmueble. Si logramos aumentar, digamos en este caso, las rentas significativamente en 200 unidades por $100 cada una, son $20,000 mensuales adicionales por 12, o sea, $240,000 anuales de crecimiento en el NOI. Así que el banco dice, antes tenías 1 millón de NOI, ahora tienes 1,240,000. Ahora podemos darte más préstamo. Tomas el préstamo viejo y lo pagas con el nuevo. Como utilizas deuda sin vender, es un refinanciamiento, como en una casa. Y ese dinero está libre de impuestos, porque es deuda, se debe.
El IRS quiere su parte al vender, pero si no lo haces, si solo usas deuda, mientras aumentas el valor, entonces no pagas impuestos porque es deuda. Estás subiendo el valor de la propiedad, gastando dinero en mejorarla. Al gastar para mejorarla, subes la renta un poco, lo que hace que el valor suba. Pero no tienes que vender porque haces un refinanciamiento que paga tu capital inicial y obtienes dinero libre de impuestos. Los inquilinos pagan la hipoteca y esperas repetir, y quizás otra vez, lo cual te permite incrementar tu patrimonio sin estar pagando impuestos por la plusvalía. Lo otro interesante es que el dinero que gastas en una propiedad es una mejora de capital y puedes deducirlo. Deducciones. Deducción por mejorar el inmueble. Esta es una razón por la que digo que los bienes raíces tienen los mejores beneficios fiscales. Fue una discusión valiosa, Ken, Daniel. Agradezco el tiempo. ¿Dónde puede alguien aprender más de ustedes y seguir lo que hacen? KenMcElroy.com, deletreado KenMcElroy.com, es el mejor lugar. Para hallarnos, tenemos una gran conferencia, miles de personas, 50 ponentes en agosto, Limitless Expo. Es limitlessexpo.com y imperdible. Hermoso, gracias. Gracias. El fin del imperio podría ser en 2026, porque tenemos demasiada deuda. Si gastara $1 por minuto, ¿cuánto tardaría en gastar $1 billón? 32.500 años, y lo imprimen cada 100 días. ¿Piensas que